Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los que están participando el día de hoy. Sé que tenemos gente conectada desde Argentina y es algo ya tarde y yo estoy en Miami, son aquí las 9 de la noche y sé que también tenemos mucha gente ya en México conectada, así que bueno, bienvenidos todos y la idea de esto es hacer un seminario donde les quiero explicar algo nuevo, bien innovador que estamos haciendo dentro de la empresa y que ha sido algo que hemos escuchado por clientes nuestros por mucho tiempo y finalmente hemos ya lanzado varios proyectos con algunos de nuestros clientes y queríamos utilizar este momento para hacerlo ya algo más formal, más oficial y que puedan tener acceso y conocimiento de cómo podrían aprovecharse. Lo primero, como saben, nosotros por 12 años hemos logrado más de 1000 visas de inversión, hemos estado en todo el tema de inversiones migratorias hacia los Estados Unidos, trabajando con clientes de toda Latinoamérica y últimamente, ya hace varios años, muchos de nuestros clientes también estaban buscando vehículos de diversificación, pero que tuvieran más estabilidad, que no fuesen riesgosos y que al final también tuviesen una buena renta. Lo que para nosotros era, no queríamos hacer algo más de todo lo que las otras personas estaban haciendo, sino sabíamos específicamente qué era lo que estaban buscando nuestros clientes. Si hay ciertas cosas que teníamos en cuenta, uno era que estaban buscando algún tipo de rentabilidad fija y garantizada, y por el otro lado también que tuviera un colateral en bienes raíces de ser posible. Y ahí fue cuando todo el equipo empezamos a trabajar con aliados para empezar a identificar esa oportunidad. Hoy día ya es una realidad y es lo que voy a exponer la noche de hoy, donde lo que se está buscando es cómo pueden participar de rentas de buen nivel, garantizadas en dólares, bien colateralizadas con activos inmobiliarios en lugares premium en los Estados Unidos. Voy a explicar porque la noción de esto se da porque hicimos una relación importante con uno de los desarrolladores más importantes de Orlando, un desarrollador que hoy día invierte una cantidad importante de dinero y tiene varios proyectos en toda la zona de Orlando. Y lo que nos dimos cuenta dentro de lo que estaba sucediendo es que estamos pasando por un momento que puede estar bien de cierta inestabilidad a nivel de los mercados. Hemos visto cómo la bolsa de valores ha subido, bajado, las tasas de cambio en los distintos países están moviéndose de un lado a otro. Todavía no estamos muy claros dónde termina todo el tema de las tarifas, quién se beneficia, quién no. Y los mercados reaccionan frente a eso. Vemos cómo las tasas de interés y el acceso a los créditos se hace más difícil, las tasas de interés están altas, lo que afecta a prácticamente todos los mercados. Y ahí lo que dijimos fue cómo conectábamos a personas que están realmente buscando colocar su dinero y lograr una buena rentabilidad y desarrolladores que tengan la capacidad de poder absorber ese dinero y que tengan un negocio muy fuerte por detrás. Y ahí es cuando logramos hacer una relación importante y estratégica con este grupo de desarrollo en Orlando. Están viendo una imagen de uno de los proyectos, de uno de los proyectos que maneja. Y lo que hacemos hoy día, y van a poder, y les voy a compartir varias imágenes a lo largo del ciclo. Quiero primero explicarles cómo llegamos a este negocio y de alguna manera cuál es el ciclo del negocio. Lo primero que nosotros nos dimos era, como les estaba diciendo anteriormente, con esta necesidad de caja, y perdón, voy a poner un paréntesis, porque posiblemente voy a ir un poco rápido. Van a tener, como les decía Carlos, en el panel de control, van a poder hacer preguntas. Si quieren escribir las preguntas, con mucho gusto al final las respondo y voy a tratar de ser lo más específico posible. Muchas veces no logro responder todas las preguntas por la cantidad de preguntas que se dan, pero si ya van teniendo preguntas, escríbanles en ese chat y con seguridad al final voy a tratar de responderles. Pero volviendo entonces al tema. Les decía que era para nosotros importante y queríamos entender claramente el negocio del desarrollador para ver de qué manera podíamos cruzar a clientes nuestros y personas que nos han buscado a colocar dinero de inversión y que le pueda funcionar también al desarrollador. Lo que nosotros identificamos es que el ciclo digamos, de un desarrollador que está viendo una estrategia de buen nivel son ciclos largos. Entonces, ¿qué es generalmente lo que hacen? Compran tierra y compran tierra en gran escala. Luego que compran la tierra, urbanizan, sacan todos los permisos para poder urbanizar. Y cuando digo compran tierra, estoy hablando de bosques. Bosques, luego urbanizan
tienen que limpiar la tierra, crear los acueductos, electricidad, todo lo que, alcantarillado, carretera, todo lo que pueden imaginar para poner un desarrollo, digamos, todo lo que es el trabajo horizontal. Una vez que tienen los permisos y ya pueden empezar a construir, van y construyen. Generalmente un desarrollador que cuando tiene todo esto que les estoy diciendo verticalizado, cuando construye, coloca un capital y también busca un capital, lo que se llama un capital de construcción, que va a ser parte, que va a ser también el complemento para que pueda terminar de construir. Una vez que este desarrollador construye casas, las coloca en el mercado de Airbnb y las coloca por un tiempo determinado porque la apreciación de esa vivienda está adquiriendo un buen valor de apreciación por los primeros 5 o 7 años. Y luego de ese periodo, el desarrollador reconvierte esas unidades que está manejando en el negocio Airbnb y lo convierte a residencial y lo vende. Entonces, resumido de nuevo, compra tierra en gran escala, urbaniza, construye, convierte ese negocio en Airbnb y luego lo reconvierte en residencial y lo vende. Y en ese momento le sacó el máximo valor y ese es el negocio del desarrollador. Un muy buen negocio, pero un negocio que requiere mucho capital. Es un negocio, como pueden ver, desde el ciclo en que compró la tierra hasta el momento en que la vendió, pueden haber pasado hasta 15 años, por lo cual todo el uso de capital necesario para desarrollar esto toma mucho, mucho dinero. Y van a ver después más adelante las cantidades de dinero que utilizan. Lo que nosotros identificamos es que si nosotros le prestábamos dinero al desarrollador, él podía colocar como garantía las unidades que tenía nuevas desarrolladas. Y con todo el negocio que maneja en Airbnb, puede pagarnos las rentas adecuadas. Y en el momento también, ya después, cuando ya vende las unidades, puede regresar el capital que habíamos dado o puede refinanciar con el banco las mismas unidades que ya habrán agarrado apreciación de capital. Entonces, si estoy entrando en un tema muy técnico, después con gusto podemos verlo a más detalle, pero lo que quiero es que entiendan que lo que nosotros buscamos es poderle dar dinero al desarrollador para que él pueda seguir construyendo porque necesita mucho capital para seguir construyendo y lo que estamos buscando es que nos ponga en garantía las unidades nuevas que él va desarrollando para nuestros inversionistas, de forma tal y sabemos que puede pagar las rentas que estamos buscando porque tiene un negocio muy bien establecido. Eso que les estoy diciendo lo resumo en esta tabla que están viendo en este ciclo. En este ciclo, como les había explicado, pongo el ciclo del desarrollador y coloco el ciclo del inversionista. En el ciclo del desarrollador pueden ver de los pasos que les había comentado anteriormente. Y nosotros, en el ciclo del inversionista, entramos en el punto 1, que como verán, es luego que termine de haber construido su unidad, entramos nosotros para que él pueda volver a construir y sigue incrementando su volumen, porque este es un desarrollador que en el momento tiene unas 240 unidades y puede seguir construyendo más. Tiene tierras para proyectos por 10 años. Entonces, entramos en ese ciclo donde conectamos muy bien el interés que buscan nuestros clientes, que es tener una renta fija y con un muy buen colateral y con un grupo muy fuerte de desarrollo, que eso era una de las cosas también. Hay mucha gente que desarrolla, pero realmente nosotros estábamos buscando un grupo muy grande y muy fuerte, y eso fue lo que logramos. Les voy a mostrar un video, de hecho, de uno de nuestros clientes, donde van a poder ver las unidades, el tipo de unidades que hace y el tipo de negocio que hace. Como pueden ver acá, esto, el desarrollador, una vez que construye estas unidades, son esas unidades que no sé si ustedes han escuchado, lo que se llaman viviendas temáticas, que tienen 10, estas son de 10, 15 habitaciones, donde los cuartos representan, estamos en Orlando, correcto, entonces los cuartos representan algún tema de interés sobre los parques de Disney o alguno de los parques dentro de Orlando. Entonces, generalmente, y como pueden ver, tienen cuartos de juego, tienen zonas donde los niños se pueden divertir. Como pueden ver, esto de hecho es uno de los desarrollos que ya está terminado y están viendo el desarrollo futuro que estamos viendo ahora, el que se está generando ahora, y una tercera etapa en este proyecto que también viene en curso. Ahora, vieron una unidad y eso fue una parte del desarrollo. Acá están viendo otro tipo de unidad, porque manejan unidades que van a distintos segmentos y esta es una unidad, esto es en una zona que se llama Reunion, por ejemplo, que es una zona donde hay campos de golf, se rodean,
Como pueden ver, esto es uno de los cuartos temáticos. El desarrollador tiene todo un equipo para desarrollo de de todos estos temas temáticos. O sea, es un equipo de artistas. No, lo que están viendo ahí no son un papel tapiz, sino es desarrollo real de artistas que están ahí. Pueden ver los cuartos de juego. Y esto pasa mucho porque las familias viajan en grupo y lo que quieren es seguir, lo que quieren es seguir digamos, la tendencia del parque. O sea, es como que, digamos, las familias y los niños viajan y una vez que salen del parque, llegan a estas casas y siguen con la experiencia, pero al final también los adultos disfrutan porque tienen sus espacios y porque no, digamos, no tienen a los niños corriendo en el hotel donde no los pueden ver, sino que toda la familia está compartiendo y esto ha sido muy, muy atractivo. Es más, ha sido tan atractivo que cuando, por ejemplo, la pandemia, el negocio del desarrollador creció mucho más, el negocio del Airbnb creció mucho más porque incluso los hoteles estaban cerrados, la gente no podía salir de las casas, en vez que venían acá a reunirse en familia, en amigos y podían hacerlo. Esta casa, por ejemplo, están viendo aquí este cuarto de Star Wars, como pueden ver a nivel temático, y eso pasa. De repente llega la familia y dice, bueno, somos 4 familias o somos 10 familias y tenemos niños de estas edades. Bueno, estamos hablando de que hay más de 200 unidades en estos conceptos que maneja el desarrollador y que de esta manera están todos diseñados para que las distintas familias puedan disfrutar en base a lo que es. Entonces, el negocio del desarrollo es muy grande desde un punto de vista de Airbnb, lo tiene muy bien diseñado y como pueden ver son casas de muy alta calidad que están puestas en distintas zonas. Hay 3 proyectos principales en Orlando y aquí pueden ver un poco las fases. Miren la cantidad de terreno que se tiene para desarrollos futuros y parte de los terrenos que se están haciendo y parte de los proyectos. Ahorita van a ver parte de los proyectos que también están en curso en otro de los proyectos que se están evaluando. Entonces, este tema se convierte en un tema muy, muy relevante, digamos, principalmente en Orlando, y ahorita hablaremos un poco de Orlando por la cantidad de gente que está yendo y como les decía anteriormente, para nosotros es muy importante entender, y eso era una de las cosas que hacíamos, nos interesa mucho entender que el desarrollador tenga un negocio fuerte, fuerte por detrás. Y ahorita, y un poco lo que yo les decía, Orlando, ¿no? ¿Por qué Orlando? Bueno, Orlando se convierte en la quinta ciudad más importante por desempeño económico de Estados Unidos y más de 138 millones de visitantes anuales, ¿no? Entonces, este es un negocio que siempre hay un volumen importante de personas que están pasando. ¿Cuál, de alguna manera, y aquí pueden ver el nicho que ha tomado este desarrollador, es un nicho que para nosotros también nos llamó mucho la atención. En Orlando existen más de 44.000 unidades en todo el tema de Airbnb, pero solo 600 tienen más de 10 habitaciones. Bueno, ellos son los más grandes en todo este tema, los líderes, uno de los líderes en el tema de habitaciones, de habitaciones de más de casas de más de 10 habitaciones, perdón. Entonces, y aquí están viendo algunas imágenes de los 3 proyectos que están manejando. Muy interesante, que están a 10, a 15, 20 minutos de los parques, por lo cual no es que estamos hablando de algo retirado y complejo, están muy cerca de los parques. Seguramente, si ustedes han ido a Orlando y se han quedado en una de estas casas, es posible que se hayan quedado en alguno de los proyectos que nosotros estamos manejando. De hecho, estaba hace poco, había un cliente en Monterrey que estaba con su familia en Orlando. Yo por casualidad estaba en Orlando, estaba en un torneo de fútbol de uno de mis hijos y quedamos en vernos allá porque él quería ver las casas. Cuando nos conseguimos en un Starbucks para ir a la casa, por coincidencia él se estaba quedando en una de las casas que yo le iba a presentar, o sea, en uno de los proyectos que yo le iba a presentar. Entonces, como les digo, si es posible que hayan estado en Orlando y hayan alquilado alguna de estas casas, estamos posiblemente hablando de lo mismo. Y ahora quiero hablarles de la oportunidad puntual, que aquí es donde sé que está el interés de muchos de ustedes. El proyecto se llama Plan B Elite, es uno de los proyectos de GloboFranc. Nosotros manejamos proyectos de visa y manejamos proyectos de inversión. Este es un proyecto de inversión pura que no lleva la visa, es un proyecto de rentabilidad y ese es el objetivo de este proyecto. La inversión mínima es de 525. Ahorita les explicaré porque hemos hecho algunas variaciones que pueden ser consideradas. El ciclo de inversión es de 4 años. La garantía es una propiedad, como la que pueden estar viendo en pantalla, y es un 14% de retorno anualizado. A nivel de flujo de caja, ¿cómo se paga? Se paga anualmente 10%,
y después se paga y después el 14% final se hace al final de los 4 años. ¿Qué quiero decir? Voy a poner un ejemplo concreto para que puedan entender los números. Digamos que se invierte $1.000.000. Bueno, el 10% de 1.000.000 son 100.000 y se paga trimestralmente. Entonces, esos 100.000 se dividen en 4, se está pagando cada trimestre calendario $25.000 por los próximos 4 años. Y al final de los 4 años, se paga el 4% acumulado de esos 4 años. El 4% se pagó 10%, faltaban 4, esos son $40.000, y 4 por 4, 16 por los 4 años. Entonces, al final de los 4 años se regresa el $1.000.000 más $160.000 más el último pago de $25.000. Entonces, y eso más o menos se ve de esta manera. Rentas que van a estar recibiendo mes calendario, o sea, nosotros todo lo estandarizamos de forma tal de que reciban los pagos los primeros 5 días vencido el mes calendario, el trimestre calendario, perdón. Entonces van a ser los primeros 5 días de abril, primeros 5 días de julio, primeros 5 días de octubre, primeros 5 días de enero. Y al final se paga la renta, la última renta, más ese premium del 4% acumulado de 4 años, más el retorno de capital. Ese es el modelo. A nivel de nosotros, Globofran, nos conocen seguramente la mayoría de los que están acá, que son clientes nuestros, nos conocen. Hemos logrado más de 100 millones de inversiones a lo largo de 12 años y más de 1.000 visas de inversión. Y bueno, y es lo que nos hemos enfocado en buscar proyectos que también sean de muy bajo riesgo y que también funcionen para rentabilidad y para visas. A nivel del desarrollador, ha invertido más de 450 millones en los últimos 18 meses y tiene más de un 80% de ocupación en las propiedades, por lo cual para nosotros era muy importante también entender la salud del desarrollador para el negocio de nuestros inversionistas. Ahora quiero hablar, porque este es un punto importante y repito, quiero hacer de esta presentación lo más corto posible, no les voy a quitar mucho más tiempo, pero quiero que entiendan muy bien el tema de las garantías, porque cuando hacen la inversión el retorno suena muy, muy bien, pero al final del día hay que medir claramente cómo protegemos a nuestros inversionistas en un caso dado. Y lo que nosotros hicimos fue lograr un acuerdo con el desarrollador donde él coloca en garantía el dinero que nuestros inversionistas están colocando en activos inmobiliarios nuevos, en casas que ellos están desarrollando nuevas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si estás colocando 500.000, se va a poner en garantía el valor de una propiedad que él tenga en $500.000 durante los 4 años. Entonces, y les voy a explicar un ejemplo. Antes de explicarle el ejemplo que se me había pasado decirles sobre este tema, aquí, ¿se acuerdan? Les dije que había unas variaciones en el monto de inversión. Este es el monto de inversión si quieren entrar de manera individual o en grupo o en familia. Y eso nos pasa, tenemos varios grupos de inversión, varias familias. Si quieren ustedes tener una sola inversión, es 525. Si, por ejemplo, si tienen menos inversión, nosotros podemos agrupar inversionistas en bloques de 100.000. Pero ahí posiblemente tendrían que entrar en esos casos, tenemos que conseguir mínimo 500.000. Ahí nosotros agruparíamos inversionistas para que puedan entrar, porque cada propiedad va a ofrecer la garantía de por lo menos 500.000. Entonces, si es un grupo de amigos, familiares o una sola persona, el monto mínimo es 525 y está asociado con una vivienda. Como repito, puede haber variaciones en bloques de $100.000 y lo que nosotros es que agrupamos hasta lograr 500.000 y eso pueden participar de esa manera. Volviendo un poco al punto que les estaba diciendo de las garantías. Entonces, les quiero explicar un ejemplo concreto. Nosotros tenemos un grupo que quiso invertir $3.4 millones en ese caso. Entonces, en ese caso, que es un monto importante, nosotros dijimos, ok, ¿de qué manera podemos lograr esto? Y lo que hicimos fue identificar las garantías para esos $3.4 millones. Y el desarrollador lo que hizo fue seleccionar las garantías para este grupo de inversión. ¿Y cómo se ve esto? Porque esto es un ejemplo interesante. La propiedad, cuando el desarrollador construye una casa, el desarrollador, como yo les dije al comienzo, él coloca 1/3 del capital propio de él y 2/3 los adquiere de un banco. Entonces,
Él construye la casa con 2/3 de un banco y 1/3 del capital que colocó él. Estas casas, generalmente, el banco es el que hace el avalúo de la casa, no es que la hace el desarrollador. Y el banco dice, ok, esta casa terminada va a costar 1,5 millones. Yo te puedo prestar 1 millón y tu desarrollador colocas 500,000. Entonces, en este caso, como pueden ver, el capital, vamos a llamarlo del lote 229 que puso el desarrollador, fueron de 500,000. Nuestros clientes dijeron, Jorge, queremos invertir 3,4 millones. Entonces, ¿qué fue el ejercicio que hicimos? Identificamos una serie de lotes y lo que hicimos fue colateralizar la inversión con el capital que había puesto el desarrollador. No con el préstamo que el banco había puesto, sino con el capital que había colocado el desarrollador. De forma tal de que en el peor de los escenarios, si se vende la unidad, vamos a suponer que se vende al precio que el banco la evalúa en el día 1, que generalmente un banco suele ser conservador en los avalúos, entonces se vende la propiedad, se paga el millón en el lote 229, el millón al banco y los 500,000 se van con los inversionistas. Ahora bien, lo interesante dentro de todo esto es que esa casa, cuando se inicia la operación, cuando nosotros hacemos los contratos, ese lote 229 se coloca en un ente custodio, un abogado que toma la propiedad y esa propiedad no se puede tocar por los próximos 4 años, no se puede vender, no se puede refinanciar, no se le puede hacer nada a esa propiedad, porque esa propiedad, hasta que no se le pague el dinero completo a nuestros inversionistas, esa propiedad está en un custodio. Y si por alguna razón el desarrollador no cumple con el inversionista en los pagos, esa propiedad pasa a propiedad del inversionista. Pero lo que les quiero decir es que lo que también nosotros buscamos es crear los incentivos para que nadie incumple. ¿Y por qué el desarrollador no quisiera que el inversionista se quede con la propiedad? Porque esa propiedad se está apreciando todos los años y se podría apreciar 150,000, o sea, se podría apreciar un 10% al año, que eso para esta propiedad de 1,500,000 equivale a 150,000 al año. Es decir, a los 4 años esa propiedad puede haberse apreciado $600,000. Es más, se apreció más que el capital que se colocó de 500,000. Entonces, si el inversionista al final del periodo se podría que si no le devuelven el capital, se queda con la propiedad que adquirió $600,000 de valor y 500,000. Es decir, haría una ganancia de $600,000, mucho más recuperar su capital. Ahora bien, el desarrollador no va a permitir que eso pase, no le interesa entregar la propiedad y a nosotros y a nuestros inversionistas tampoco les interesa tener que caer en esa situación, ¿sabes? Aunque económicamente se vea muy buena, por lo menos desde el punto de vista de Globo Frank, nosotros queremos tener un negocio a largo plazo y no queremos que sea un problema, ¿sí? Y para nuestros inversionistas tampoco. Nuestros inversionistas están muy contentos con recibir su retorno trimestral, su capital de vuelta y que todo camine. Pero lo que quiero decirles es que nosotros creamos todos los incentivos para que todas las partes cumplan y sea un buen negocio para todas las partes. Entonces, en este caso, como les estoy diciendo, en este caso lo que hicimos fue conseguir todo el valor de los 3,4 millones en colateral y ese colateral entra en un ente custodio que cuida, que nadie puede tocar esas propiedades hasta que el inversionista no haya recibido todo su dinero. Y después, con gusto, más uno a uno les puedo explicar esto con más detalle si no les quedó muy claro. Ahora, ¿cómo participan los clientes en esta oportunidad? Participan de la siguiente manera. Y sé que ya me han hecho varias preguntas, pueden irlas colocando, que yo ahora cuando termine la presentación, con mucho gusto se las respondo. Pero la manera como hacemos es que se crea una LLC en Florida. Esto es una compañía, un Limited Liability Corporation, y esa compañía vamos a participar, nosotros participamos en esa compañía como manager y el inversionista como miembro. Y está claramente en los términos de operativo, está en el acuerdo operativo de la LLC, están todas las restricciones y obligaciones nuestras para hacer esto. Entonces, lo que nosotros luego, esa LLC, firma los acuerdos con el desarrollador. ¿Por qué Globofran es manager? Porque nosotros manejamos la relación con el desarrollador y al mismo tiempo nos encargamos de todo el proceso de gestión del negocio. Es decir, de cobrar, de pagar a todas las partes,
de asegurar que todo se está cumpliendo. Y como dicen, todo está en los detalles. Y en los contratos nosotros hemos llegado y hemos logrado acuerdos muy positivos para todas las partes, en las cuales buscamos garantizar que todos los ángulos estén cubiertos para que en cualquier tipo de riesgo podamos nosotros poder asumir una posición en la cual se puedan proteger los inversionistas. Y esos detalles los pueden conocer más a detalle en las sesiones de evaluación que ahorita les voy a explicar. Entonces, pero quiero que se lleven el concepto que al final la idea de esto es que esto es una inversión donde nosotros como Globofran vamos a gestionar y no, ustedes no van a tener, los inversionistas no tienen que estar manejando una relación con el desarrollador, cobrando, pagando, viendo qué es lo que está pasando con las unidades. Eso lo estamos haciendo nosotros constantemente. Y ustedes van a estar recibiendo trimestralmente sus pagos. Nosotros nos encargamos de que todo eso está, y ese es el rol de Globofran como manager. Ahora les explico los pasos y con esto ya voy terminando. Los pasos son muy sencillos. O sea, generalmente lo que buscamos es que se haga un proceso de evaluación como paso inicial, y eso lo hacemos en el paso 1, donde lo que buscamos con eso es firmar una carta de compromiso. Los que han trabajado con nosotros ya lo han hecho en el tema de visas. Es similar a lo que vamos a hacer acá en el tema de inversión. Esa carta de compromiso se firma y es una carta y se hace un depósito de $10,000. Con eso ya podemos iniciar un proceso de evaluación donde van a tener acceso a los contratos, van a tener una sesión también para ver todo el tema fiscal, porque es un tema muy importante para todo lo que han sido nuestros inversionistas en este tema. Entiendan cómo hemos creado estrategias de optimización del tema de impuestos para minimizar de forma legal todo el pago de impuestos, lo cual lo hace muy atractivo. Adicional, entonces, también pedimos que los clientes vayan a Orlando. Y se me pasó decirles, por cierto, los inversionistas cuando entran tienen también 10 días al año del uso de estas propiedades. Entonces, eso es uno de los beneficios que también van a recibir en la inversión que estén colocando. Pero volviendo, la idea es que vayan. El siguiente paso es ir a Orlando y tener una sesión de trabajo también con el desarrollador. Se quedan en las casas, viven la experiencia de las casas, y nosotros vamos a estar ahí también. Va a estar el desarrollador y vamos a tener toda una sesión de trabajo. De hecho, yo la semana que viene estoy en Orlando con un grupo de Querétaro que está avanzando bastante en este tema, y se están quedando también en las casas y estamos evaluando el proyecto. Pero lo que quería decirles es, hacemos toda esa evaluación en sitio, van a hacer tours de todos los proyectos, van a entender perfectamente todo lo que es el proyecto, el desarrollador, todo lo que estoy hablando a nivel de las garantías. En ese momento, después del paso 2, tomarán la decisión de avanzar o no avanzar. Si deciden no avanzar, nosotros les devolvemos el 100% del depósito de $10,000 sin ninguna penalización. La idea no es, la idea del depósito es más un tema de compromiso para invertir todo el tiempo de todo el equipo, y el desarrollador, de hecho, vive principalmente en Nueva York, viaja y hay un equipo que tiene en Orlando, viaja para estas reuniones para ver a nuestros inversionistas. Entonces, hay una inversión de tiempo que todos le asignamos a eso. Pero luego, repito, del paso 2, si deciden no avanzar, entonces se devuelve el depósito. Si deciden avanzar, entonces ahí ya se definen los montos de inversión, se asignan las garantías y se firma el acuerdo principal que habrá sido evaluado ya en el paso 1 y 2. Se firma el acuerdo máster y se hace un 10%, y en ese momento también se hace un trabajo más exhaustivo con abogados especializados de estudio de las garantías. Queremos estar claro lo que se dice title search, sabes que es el estudio de los títulos, queremos ver que todas las compañías estén bien, que todas las garantías estén bien y todos los contratos estén bien, y ahí terminamos con el cierre, y se firma lo que se llama un escrow agreement. El escrow es custodio, se firma un contrato donde entra un abogado especializado para esto, y donde esa unidad de garantía pasa a ser manejada por este abogado a nivel de custodio y no puede ser tocada por la duración del tiempo de inversión. Y ahí, a partir de ese momento, cuando se haga el 90% de la inversión, empieza a contarse el pago de intereses para los inversionistas. Así que bueno, eso de alguna manera es lo que quería expresarles el día de hoy, y ahorita con gusto les voy a poder hacer algunas preguntas. Si alguien quiere conocer más detalle de esto, podemos tener una sesión 1 a 1. Perfecto, me están haciendo algunas preguntas que voy a empezar a responderles. Ya, Carlos, ya, un segundo. Ok.
Segundo. Es que, Carlos, pusiste la encuesta y no veo ahora. Ok, sí, ya he vuelto a ver las preguntas. Perfecto. Entonces, quiero ir respondiéndoles. Camilo, me hace la pregunta de qué pasa con la rentabilidad esperada si la demanda de Airbnb es inferior a la proyectada. Ok, excelente pregunta. No tiene nada que ver la demanda de Airbnb con la rentabilidad esperada. O sea, el negocio del desarrollador es muy grande a nivel de Airbnb, y eso es independiente. O sea, lo único que para nosotros es importante es el colateral. O sea, para el inversionista es su colateral. No depende del negocio de Airbnb, no depende si vende o no vende las unidades, no depende de nada. Simplemente es un colateral. El desarrollador, independientemente, y tiene un negocio muy rentable y saludable, y es mucho más grande que lo que está pagando nuestros inversionistas, recuerden, tiene más de 240 unidades. Este, lo que el desarrollador, independientemente de eso, ya tiene un compromiso de pagos trimestrales que tiene que hacer con nuestros clientes. Entonces, no está correlacionado lo que está haciendo o no haciendo en Airbnb con los pagos que tiene que hacer. ¿Okay? Patricio, me hace la pregunta de cuáles son los impuestos a tener en cuenta y se puede renovar la inversión a varios ciclos. Sí, esa pregunta me la han hecho varias veces. Sí se puede renovar perfectamente el ciclo si se desea. Y los impuestos, es impuesto sobre la renta al final del día. O sea, vas a montar una estructura, depende de la estructura con la que quieras participar. O sea, porque tenemos, y nosotros sobre eso ya hemos de alguna manera aprendimos que hay ciertas estrategias. Tenemos clientes que, por ejemplo, quieren invertir el dinero desde, vamos a llamar desde México. Tenemos otros clientes que quieren, o de Argentina o de Colombia. Tenemos otros clientes que tienen ya el dinero en Estados Unidos. Tenemos otros clientes que tienen una compañía en Estados Unidos, otros que lo tienen a título personal. Entonces, dependiendo de cuál es la estrategia o de dónde es el origen, se crea una estrategia. Ya esas estrategias de alguna manera las tenemos diseñadas para minimizar el pago. Prácticamente no se pagan impuestos por los 4 años. Al final de los 4 años se paga algo muy pequeño, pero en una de las sesiones en el proceso de evaluación es la sesión fiscal, donde vamos a ver esos detalles para que lo puedan entender. Ok, aquí me hacen una pregunta. Ok, ¿cómo te adjudicas la propiedad en caso de incumplimiento si la casa está hipotecada por el banco? Excelente pregunta, y voy a hacer una pregunta que generalmente es un poco más compleja de responder porque no la suelo hacer en estos seminarios, pero me la estás haciendo y quiero hacerlo, pero perdón, quiero responderla. Eh, los que no le entiendan, con gusto, después yo puedo explicarlo con más detalle. Lo más importante, lo que nosotros, y esto fue una negociación que también hicimos a nivel contractual, para nosotros es importante si por alguna razón, el peor escenario, lo que no queremos es que, digamos que el desarrollador tiene un crédito con un banco y tiene que mantener ese crédito, como se dice en Estados Unidos, en good standing, lo tiene que mantener al día para que el banco no tome la propiedad y la liquide, porque si el banco toma la propiedad y la liquide, puede que el inversionista no reciba todo su capital. Entonces, pero mientras ese crédito hipotecario esté siendo pagado mensualmente, el banco no puede tomar esa propiedad para liquidar. Entonces, lo que nos interesa es que ese crédito esté siempre pagado. Por esa razón, nosotros negociamos en los contratos que el desarrollador siempre tiene que tener un fondo de 4 meses un fondo de 4 meses de los pagos de los créditos con los bancos. Entonces, si reduce, entra en lo que se llama default y nosotros podríamos tomar control de la propiedad. Ojo, si lo reduce, todavía quedan 3 meses. Tenemos 3 meses para hacer, o 2 meses, tenemos tiempo para seguir pagando el crédito, para nunca estar en incumplimiento con el banco. Entonces, nosotros creamos los mecanismos. El desarrollador también nos tiene que enviar un reporte mensual de los pagos de los créditos a los bancos. Si no lo envía por contrato, está también en default. Entonces, hemos creado distintos mecanismos para asegurarnos que el desarrollador esté pagando, nosotros estar informados de los pagos, y por eso es el rol del manager de Globofran. Por eso yo les decía, hay como muchos detalles a nivel contractual que no lo estoy explicando acá porque va un poco más abajo dentro de eso. Pero lo que nos interesa es que siempre que el crédito esté
bien, esté siempre digamos, en buen estado y que todo siga fluyendo. Y en caso que no, esos, para que entiendan, lo que llamo el escrow, que es el último acuerdo, o el ente custodio. El ente custodio es un abogado especialista en Florida en esto. Es un abogado independiente, no es un abogado del desarrollador ni nuestro, es un abogado independiente, es como una especie de juez. Y ese juez tiene un contrato donde dice, donde nosotros establecemos las condiciones y él dice, si esto no se cumplió, esta propiedad se la doy a la persona, a esta persona o a esta persona. Entonces, si el desarrollador cumplió con todo, a los 4 años, el juez se la devuelve al desarrollador. Si el desarrollador en algún momento incumple los pagos al banco o a nosotros, etcétera, no les da a nosotros y nosotros tomamos control y hacemos lo que tenemos que hacer. Pero repito, hemos creado todos esos escenarios para poder minimizar cualquier escenario que hemos evaluado. Así que, de nuevo, no sé si la explicación quedó clara, con gusto después podemos hacerlo, pero puede tomar un poco más de tiempo y no es para este momento, ¿no? Ok. Arthur, me estás preguntando lo de la presentación. No compartimos esta presentación. Con gusto va a estar grabada en algún momento, pero sí veo que, o sea, vamos, esto es una presentación un poco más específica y vamos a ver cómo manejarla porque mucho de esto también es confidencial. Con gusto, Alberto, podemos verlo más adelante. Ok, me hacen otra pregunta. ¿Cómo crees que, ok, ok, eh, la devaluación, ok, la devaluación del dólar? Bueno, ya es una pregunta un poco más de economía. Yo creo que al final del día el dólar va a seguir siendo la moneda más fuerte para mí, va a seguir siendo la referencia mundial a nivel financiero. Y hay cosas, o sea, no voy a entrar en el tema político porque me están preguntando cómo va a evolucionar la devaluación del dólar durante la presidencia de Mr. Trump. No sé si la devaluación de una moneda específica contra el dólar o el dólar contra qué. Pero lo que nosotros sí vemos es que al final del día el dólar, yo diría que el dólar pierde valor digamos, cuando se imprime de más y es una de las cosas que más allá, repito, de lo que podamos pensar de Trump o no, hay un tema de lo que se quiere es darle un poco más de control fiscal al gobierno y eso va a ser positivo, por lo cual nosotros sí creo que estamos en un momento un poco de turbulencia global por todos los cambios que se están dando, pero sí vemos que Estados Unidos va a agarrar mucha fortaleza por ciertas tendencias que se están viendo a nivel de negociaciones, que va a fortalecer la economía. Posiblemente no lo vamos a ver este año, eso sí. Y por eso es que esto se hace tan atractivo, porque en momentos de turbulencia estamos buscando algo que pueda generar ciertas garantías. Ok. Me preguntan, ¿la garantía está claramente definida por contrato? Es decir, los pagos trimestrales y pago final al hecho del inversionista a cualquier evento. Sí, todo está en el contrato. De hecho, dentro del contrato y en base al monto de inversión, se coloca una tabla con todos los payouts, trimestrales, anuales y al final del periodo. Entonces, todo está claro. Nosotros tenemos ya varios inversionistas dentro y cada uno, en base a los montos de inversión, se coloca claramente una tabla muy específica con fechas específicas de todo. Ok, para el pago trimestral, ¿cuál es el mecanismo que ocupan? Lo pueden transferir a una cuenta de México. Podríamos verlo, no lo estamos transfiriendo a cuentas en cuentas internacionales, pero se podría hacer, no veo por qué no se puede hacer. Nosotros generalmente se transfiere, lo que pasa es que depende cómo participen. Entonces, dependiendo de la empresa cómo participen, y después eso tendríamos que verlo en la parte fiscal, eso podrías, o sea, lo entenderías mejor, porque hay estrategias fiscales, repito, y de hecho con México se hace interesante también, porque en el caso de México, y voy a darles un ejemplo, pero no tanto detalle, ustedes pueden mandar el dinero de México como un préstamo hacia los Estados Unidos y ese préstamo está pagando intereses que reduce prácticamente, puedes reducir, si lo haces como un préstamo, puedes reducir prácticamente la ganancia que estás generando en Estados Unidos. Entonces, minimizas el pago de impuestos. De nuevo, eso es para verlo en una sesión que tendríamos que llevarlo. ¿Okay? Aquí me haces
y ya estamos, yo creo que voy a hacer algunas de las últimas preguntas. Ok, la hipoteca de la propiedad a favor del inversionista parece ser una hipoteca ante un incumplimiento del desarrollador. El banco siempre tendrá la posición de la garantía de cómo garantizan que el inversor esté protegido. El tema del fondo de 4 meses para pago de para el desarrollo me parece ser suficiente. Okay. Lo que Rafael hace una explicación, sí, que es correcto. El banco tiene la primera garantía y nosotros tenemos la segunda. Tenemos varios mecanismos. Lo que hice ahorita fue Rafael explicar uno de los mecanismos para que entiendas cómo evitamos que esa garantía tenga un problema. Entonces, lo que tenemos, o sea, tenemos varios mecanismos y tiempos definidos de acción para poder tomar control, para que con el banco no estemos en default, porque la clave dentro de esto es que no estemos en default con la primera hipoteca y que al final del día esa hipoteca se mantenga para que nosotros podamos tomar control de esto. Entonces, todo en los contratos está bien establecido de cómo podemos crear esos mecanismos para hacerlo. De hecho, y se lo digo, algunos de estos mecanismos los hicimos con nuestros propios inversionistas. ¿Sabes? Tenemos ya varios grupos de inversión que están dentro y con ellos mismos y asesores hemos creado, ¿sabes? Y ha sido positivo porque la relación con el desarrollador es muy positiva, muy abierta, muy amigable. Y con nuestros propios inversionistas hemos tenido estas conversaciones abiertamente y hemos llegado a acuerdos que todas las partes hemos querido ejecutar y las hemos ejecutado. Entonces, eso es un punto también que es muy importante. Nosotros en Globofran, yo creo que nuestros aliados en los conceptos de visa, en los conceptos de inversión, buscamos que sean aliados con los cuales podamos tener una relación de muy, muy largo plazo. Y parte de eso, por eso creamos esa apertura donde invitamos a nuestros inversionistas a que tengan una sesión con el desarrollador, a que podamos conversar abiertamente de los puntos de los contratos, los puntos que si hay algunos puntos de riesgo o no. Y hemos creado, yo creo que algo que ha funcionado muy bien para muchos de los inversionistas y con gusto, si hay algún punto abierto, una vez que se haga, podemos revisarlo. Así que bueno, con esto ya voy terminando, vamos a estar ya casi sobre la hora. Con las personas que quieran tener una conversación más detallada dentro de esto, vamos a estar a la orden, puedo tener una presentación con ustedes. Repito, yo voy a estar de hecho en México la semana que viene. Mañana estoy en Houston, lunes y martes Guadalajara, después en Orlando. O sea, estamos trabajando con varios grupos y viendo todos estos temas también allá. Así que con gusto podemos tener algunas sesiones ya individualizadas. Y bueno, con eso me despido, les doy buenas noches a todos y muchísimas gracias por su participación.